Efraín y Manasés fueron adoptados como una tribu más del pueblo de Israel. Pero ¿qué tiene que ver la adopción de Efraín y Manasés con el pueblo cristiano? Quizá después de escuchar este programa tengas muchas preguntas, así que ten la confianza de enviarlas al correo que aparece en pantalla y nosotros trataremos de responderlas. Liliana Hunter desde Florida, estamos listos para aprender más. Te saludo desde México, ¿cómo estás? Muy contenta, Gerardo. Un saludo para todos. Hoy tenemos un tema muy hermoso, así que vamos a compartirlo con mucha alegría. Así es. Liliana, ¿qué tiene que ver la adopción de los dos hijos de José, Efraín y Manasés, con nosotros los cristianos? Este, este realmente es uno de los temas también tan desconocidos, pero que les pido que pongan mucha atención porque es una historia muy hermosa que nos va a llenar el corazón de alegría. Antes de comenzar toda esta respuesta, Gerardo, me gustaría compartir con todos nuestros oyentes hoy el Lucas 1, 32, 33, que nos da a nosotros una clave que no podemos olvidar. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, de Yeshua, dice acerca de él, este será grande, dice que Yeshua será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, dice, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Por qué es importante este texto? Porque Yeshua va a reinar sobre la casa de Jacob. Y hoy vamos a entender cómo Jacob representa a toda esa multitud de pueblos que nosotros ya vimos en el programa anterior, que vimos en los que se iba a convertir Jacob. Recordemos siempre, no perdamos de vista que la simiente de Abraham tiene que llegar hasta lo último de la tierra, que hay un plan como ya lo vimos y que Yeshua va a reinar sobre la casa de Jacob. Así que con esto en mente vamos a Génesis 48. Vamos a ver en este capítulo una cantidad de detalles tan hermosos que tienen que ver con nosotros los que creemos en Yeshua, que nos habla de la adopción. Vamos al verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus hijos Manasés y Efraín. Jacob está en los últimos días. Ya está casi ciego. Esto no es una coincidencia. Estamos hablando de que nosotros estamos entendiendo esto en los últimos días. Así que vamos estableciendo paralelos. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí que tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Muy importante entender que cuando la Torá habla de Jacob, habla de su entorno físico, pero cuando lo llama Israel es porque va a hablar del entorno espiritual de las profecías. Así que cuando dice que Jacob escuchó, pero el que se esforzó para levantarse fue Israel, ya sabemos que aquí viene algo profético. Y dijo Israel a José: el Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Este es uno de los primeros puntos muy interesantes, porque el Shaddai es una imagen visible del Dios invisible. Porque lo sabemos por la Torá. Cuando, por ejemplo, en Génesis 18 dice que Yahweh apareció a Abraham, y en Génesis 17 le reveló que su nombre era el Shaddai. Así que la imagen visible del Elohim invisible, del Dios invisible, es el Shaddai. ¿Quién es la imagen visible? De acuerdo a Colosenses, es Jesús, es Yeshua. Así que fue Yeshua el que apareció directamente a Jacob y dice que le prometió, le hizo esta promesa: he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe a las naciones. En otras versiones, esta es la versión Reina Valera, en otras versiones dice por multitud de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad
perpetua. Y le dijo, fíjense, esa palabra multitud de naciones es muy importante, porque esa palabra en hebreo es la palabra Melo Hagoyim. Los Melo Hagoyim significa la plenitud de los gentiles, la plenitud de las naciones. Yo creo que muchos recordaron con esta palabra Romanos 11. Recuerdan que tendríamos ceguera parcial hasta que llegara el tiempo de la plenitud de los gentiles. Es decir, el tiempo en que se van a empezar a levantar. ¿Quiénes? ¿De quién estamos hablando aquí? Efraín y Manasés. O sea, es una palabra que nos conecta. Es como un llamado de atención que el Eterno puso que puso en su Torah, para que nosotros al leer a Pablo tuviéramos que regresar a la Torah y entender el tema de Efraín y Manasés. Entonces le hace la promesa de que él va a ser la plenitud de los gentiles y que le dará la tierra y que le dará heredar la tierra de Israel. Sigamos aquí analizando esta promesa. Recordemos que vimos en el programa anterior también que frente al Sinaí estaban todas las 13 tribus más los gentiles. Aquí ya siempre el Eterno ha sumado a los gentiles al pueblo de Israel. Ahora viene entonces la adopción en el verso 5. Dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Los que después hayas engendrado serán tuyos. Esto es muy interesante. Miremos en qué tiene que ver eso, el hecho de que hubieran nacido en la tierra de Egipto. Estos hijos de José eran hijos de padre hebreo, pero la madre era una hija del sacerdote del sol. O sea que eran unos hijos, Efraín y Manasés, eran unos hijos que tenían un origen muy particular, porque el padre, José, era hebreo, era uno de los hijos de Jacob, pero la madre venía de la adoración al sol. Si nosotros empezamos a trasladarnos a este tiempo final para encontrar la conexión, nosotros podemos ver que después de Yeshua, los discípulos, la historia sigue hasta que se levanta Constantino y recoge, digamos, esos creyentes en Jesús que venían desde el momento de su aparición en la tierra. Pero esa iglesia nace también con una parte hebrea, con una base hebrea, tenía las escrituras, pero tenía también la adoración al sol. Es de donde vienen pues tantas cosas que sabemos y conocemos en la iglesia, que siempre está relacionado con el sol. Así que vamos encontrando esas conexiones. Volvamos a Efraín y a Manasés. Entonces le dice a José, los otros hijos que tengas ya son tuyos, pero Efraín y Manasés van a ser una tribu especial. Entonces los nombró como incluyendo a Rubén. ¿Por qué incluyó a Rubén? Porque fíjense, Rubén más adelante pierde la primogenitura. Él pierde la primogenitura. ¿Y quién es nombrado como primogénito de Israel? Efraín. ¿Dónde encontramos eso? En Jeremías 31:9. Jeremías 31:9 nos dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré juntar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Está hablando de Efraín, el que va a volver al final, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Quiere decir que Efraín y Manasés, al final de toda la historia, cuando venga Jesús a reinar con Israel, van a ser el primogénito y van a heredar doble según la misma Torá. Sigamos, entonces sigue diciendo el texto en el verso 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. ¿Por qué Jacob le está diciendo, le está tomando esta parte de la historia? No es una casualidad. En la palabra del Eterno nunca hay casualidades. Eso siempre hay un propósito.
¿quién nació en Belén? ¿Por qué murió Raquel en Belén? ¿Por qué fue sepultada en Belén? Y Raquel dice que está esperando que sus hijos regresen. ¿Y quién nació en Belén? Pues nació Jesús. Yeshua nació en Belén. O sea, en el camino de Efrata. Efrata es también fructífero. Efraín significa fructífero. Es decir, todo lo está relacionando. Ya está relacionando a Efraín con Belén, con Raquel, que es la madre de José, que llora por sus hijos que se han perdido. Recuerden, la casa de Israel está perdida entre las naciones. Entonces le digo, dice el verso 8, y vio Israel los hijos de José. Noten que no dice vio Jacob, sino vio Israel los hijos de José. Y dijo, ¿quiénes son estos? Entonces José le respondió a su padre, son mis hijos, los hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban agravados. Ya los ojos de Jacob estaban tenía muy poca visión por la vejez y no podía ver. Entonces los hizo acercar, los besó y los abrazó. Todo esto tiene sentido en los últimos días de Jacob, como dijimos, los últimos días que estamos entendiendo. Los ojos que ya no ve bien, recuerde que tendríamos ceguera parcial, nos dice Romanos 11, hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles, que ya vemos que es este tiempo, el tiempo de la plenitud de los gentiles, es el tiempo de Efraín y de Manasés. Aquí pregunta, ¿quiénes son estos? Si uno lee, por ejemplo, Isaías 49:15, uno va a ver que en la profecía dice que al final toda la casa de Judá preguntará quiénes son estos que vienen, es decir, ese hijo pródigo que regresa a la casa. ¿Quiénes son estos que vienen? ¿Quién los engendró? Dice, ¿quién los engendró? O sea, esa pregunta que está a través de los profetas es la misma que se está haciendo aquí en boca de Jacob. Pero vamos a la bendición. Vio Israel entonces y dijo, ¿quiénes son estos? Son mis hijos. Y le dijo Israel a José, yo no pensaba ver tu rostro, pero he aquí que Dios me ha hecho ver tu descendencia. Entonces lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, José, y tomó José a ambos, a Efraín a la derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Es decir, él los puso en el orden en que tenían que ser bendecidos. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando sus manos, nos dice la Torá, adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Él tenía que extender la mano derecha sobre Manasés, la mano izquierda sobre Efraín. ¿Pero qué fue lo que hizo? Miren que lo que hizo tiene mucho sentido. Si ustedes en su casa tratan de hacer esto, de poner la mano izquierda acá, cruzan las manos, ustedes van a formar una cruz, Esa cruz es una letra en hebreo que es la letra Taf, y esa letra Taf significa un pacto. Es decir, que Israel o Jacob lo que estaba haciendo al cruzar las manos así era haciendo la letra Taf, que significa pacto. Pero la letra Taf en ese entonces era una cruz, era la forma de una cruz. Eso nos lleva inmediatamente a relacionarlo con ¿qué? Ya vimos al Shaddai, que es la imagen visible. Ahora les está poniendo como pacto la cruz. La cruz que representa, la cruz representa a Jesús, a Yeshua, sin duda alguna. Entonces, es un pacto que está haciendo con Efraín y Manasés. Recuerden que le dice que lo bendecirá. Dice, yo acércalos a mí y yo los bendeciré. Recordemos siempre que es Yeshua el que nos acerca al Eterno. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y solo por mí se llega al Padre? Es decir, el que nos acerca al Eterno es Yeshua. De la misma manera que aquí se estaba pidiendo que los acercara a Jacob para bendecirlos.
Entonces, miren la bendición. Cuando Jacob puso las manos sobre Efraín y Manasés, él está expresando la voluntad del Eterno para hacer ese pacto. Manasés, ¿qué significa? Uno que fue olvidado, y Efraín, ¿qué significa? Fructífero. Es decir, ellos van a estar alejados por muchos años, van a estar alejados, pero se van a multiplicar como la arena del mar. Si ustedes recuerdan, en el programa anterior vimos que esa es la profecía para la casa de Israel. Ahora, fíjense que aquí los está adoptando con todos los derechos como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es lo que nosotros leemos en Gálatas 3, 7 y 29? Dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, el mismo Pablo está recordando que todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos seguido a Yeshua, todos nosotros somos identificados frente al Eterno como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Con qué derecho legal? Porque nosotros somos ese Efraín y Manasés que se levantaría al final de los tiempos. Fíjense que en la bendición dice en el verso 15, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, está hablando Jacob, dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Quién es el ángel que me liberta de todo mal? Según las palabras de Jacob. ¿Con quién luchó Jacob? Cuando dice que Jacob luchó con el ángel. Él luchó con el Malach de Yahweh. Él luchó con el ángel de Yahweh. ¿Y quién es el ángel de Yahweh? ¿Quién es ese ángel que libertó a Jacob de todo mal? Es Yeshua. El ángel de Yahweh es la imagen visible de Elohim también. Aparece como el Shaddai o aparece como el ángel de Yahweh. Entonces, en la bendición dice que dice Jacob, dice Israel que está bendiciendo a Efraín y a Manasés, dice que el ángel que me libertó a mí, es decir, que Yeshua bendiga a estos jóvenes. Esto es muy, muy importante. El que va a bendecir a Efraín y a Manasés es Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos los que escuchamos, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros seguimos los pasos de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que él está bendiciendo esa casa de Efraín o casa de Israel, pero literalmente está hablando de ese levantarse al final de los tiempos de nuevo toda la descendencia de Efraín y de Manasés. Y dice, y sea perpetuado en ellos mi nombre, o sea, en Efraín y Manasés se ha perpetuado mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Es decir, que nosotros tenemos el derecho legal como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque nosotros somos esos que nacimos en tierra de Egipto, la mitad hebreo, la otra mitad del sol. El Padre nos ha traído hasta acá. Ok, muy buena, muy buena. Liliana, cuando hablamos del hijo pródigo en programas anteriores, nos mencionaste que el nombre del hijo pródigo es Efraín. ¿Ese es el mismo Efraín del que estamos hablando? Estamos hablando de ese mismo Efraín. Y fíjense que aparte de esas palabras tan hermosas que las vamos a leer, que nos dicen el nombre del hijo pródigo, que representa a Efraín, que va a volver a la casa al final de los tiempos. Recuerden que había dejado y va a volver, que escuchó el llamado. Fíjense que hay un dato en esta bendición que también nos une de una manera muy especial. Y es que dice la palabra que Efraín y Manasés se van a multiplicar como peces en la tierra, como peces en la tierra. Fíjense, no es casualidad que Yeshua
no, llamó a los discípulos y a todos los que enseñamos su palabra, nos hizo pescadores de hombres. ¿Qué pescan los hombres? Pues los pescadores que pescan, pues peces. Si Efraín y Manasés son como peces en la tierra, cuando Yeshua, que es el que nos va a bendecir, que es el que nos va a traer al Padre, nos hace pescadores de hombres, pues ya sabemos qué es lo que realmente nos está mandando. Pero fíjese acá, muy interesante, cuando está hablando de Efraín, ¿por qué sabemos que es Efraín? Fíjense estas palabras tan hermosas, recuerden estas palabras tan hermosas que dice el Eterno a través de Jeremías 31:18. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Recordemos que Efraín era de las tribus que se perdieron. Me azotaste y fui castigado, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Dios. Porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento, reconocí mi falta, herí mi muslo, me confundí, llevé la afrenta de mi juventud, como si hubiera ido en la juventud. Entonces dice el Padre, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente de él tendré misericordia. Entonces, dice, establece señales, ponle majanos altos, nota la calzada, vuélvete por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a las ciudades. Recordemos que el hijo pródigo cuando vuelve encuentra al padre que está afuera esperándolo. Es por eso el padre dice acá que ese hijo que él está esperando es Efraín, que es ese hijo precioso, es ese hijo precioso. Mire, esto es toda una historia de amor que nosotros hoy tenemos que comprender, porque es que definitivamente nos habíamos perdido una parte de la historia muy hermosa. Fíjate, Gerardo, que siempre pensamos como en un Israel espiritual o como que éramos un pueblo gentil, pero como que no podíamos hacer la conexión real con Israel. La conexión real está. Y fíjese, les doy un último punto muy hermoso, un último punto que en la profecía final, después en el verso 49, cuando Jacob habla de la profecía final, en la profecía de José y sus dos hijos, Efraín y Manasés, dice que ellos siempre van a estar fortalecidos por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es el buen pastor? Es Yeshua. ¿Quién es la roca de Israel? ¿Quién es la piedra, la piedra angular? Es Yeshua. Es decir, todo nos prueba. Mire, pudiéramos estar horas dando toda la sustentación de que ese llamado es para el final. Recuerden, Jacob estaba en sus últimos días. Y es esa resurrección de la casa de Israel donde nosotros finalmente entendemos lo que Pablo nos decía en Efesios 2, que ya lo hemos visto. Ustedes que creían que no tenían la ciudadanía de Israel, ahora con Yeshua la tienen. Yeshua vino a buscarnos. Yeshua nos trajo y nosotros somos el cumplimiento de toda esa casa de Efraín y de Manasés que regresa. Ok, Liliana, tenemos un minuto. Como cristiano, ¿cómo me identifico con el hijo pródigo? Nosotros estamos al final. Muchos pensarán, bueno, pero es que el hijo pródigo estaba por allá comiendo con los cerdos y estaba en el mundo. Sí, pensemos en toda la historia. Pasaron siglos antes de que Yeshua viniera a buscarnos. Nosotros ya somos del final, pero igual somos de esa casa de Israel que regresa. Así que esto que nos llene a nosotros de gozo. Nosotros tenemos un lugar de privilegio. Somos el primogénito de Israel, nada más y nada menos. Amén. Liliana, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por tu enseñanza. Nos vemos en el próximo programa. Shalom. Nos vemos para seguir aprendiendo tantas cosas hermosas. Un saludo para todos, muchas bendiciones del Padre. Bendiciones, hasta luego. Nos vemos en el próximo programa donde hablaremos sobre identidad. ¿Cuál es entonces nuestra identidad? Hemos estudiado Efesios 2, que nos dice que tenemos la ciudadanía de Israel. Aprendimos que hay dos casas de Israel y que Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguiremos conociendo nuestra identidad.
Nos vemos en el próximo programa. Shalom.